Sí, se escucha perfecto, Moni. Bueno, buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar acerca del seguimiento ambulatorio pediátrico de la enfermedad renal crónica. Como para empezar, les puse una definición que se define como el daño renal secundario a lo que son distintas etiologías, que son las que pueden causar, y estas pueden producir lo que es la disminución del filtrado glomerular, que va a estar sostenida por 3 o más meses. Muchos de los signos y síntomas que se pueden presentar, sin embargo, estos pueden ser controlados por un pediatra para así evitar que nos dé una injuria o que se presente posteriormente la enfermedad renal crónica. Además, se puede dar un tratamiento conservador, ya que esto es una de las primeras líneas que se debe dar, sobre todo si es que se detecta tempranamente, cuando ya vemos un deterioro de la función renal que esté menor a 70 mililitros minuto para unos 73 metros cuadrados de superficie corporal. Así que bueno, tenemos que la caída del filtrado glomerular puede progresar en tiempos variables y esto va a depender tanto de la enfermedad de base como de diversos factores que van incluso estos progresar a lo que es la enfermedad renal hasta llegar a una insuficiencia renal crónica terminal con un filtrado menor o igual a 15 mililitros minuto. Bueno, a algunos niños incluso puede ser que requieran de lo que el siguiente paso, de lo que es la hemodiálisis o la diálisis. Sin embargo, hay niños que recibirán un trasplante, generalmente que puede ser de un donante vivo relacionado, o puede evitarse incluso esta etapa de acuerdo a cómo vaya siendo el manejo o de acuerdo a cómo se vaya uno poniendo hincapié en lo que es el tratamiento conservador. Para saber, tenemos que saber que sobre todo la etiología de la enfermedad renal crónica va a estar dado por malformaciones tanto a nivel del riñón como de la vía urinaria, y esto como que es el principal de las etiologías, que está en un 48%, le sigue lo que es el síndrome hemolítico urémico con un 16%, y también tenemos lo que es el síndrome nefrótico resistente a corticoides, que estaría la glomeruloesclerosis focal segmentaria con un 11%. Acá tenemos un cuadrito que nos habla acerca de la distribución de los pacientes por enfermedad renal primaria, y vemos cómo aquí también las malformaciones son como que las que hacen hincapié en la etiología que sería de primera línea, que sería la uropatía obstructiva. Vemos que también está el síndrome hemolítico urémico, tenemos nefropatías por reflujo, que bueno, son una de las principales etiologías. En cuanto, acá tenemos un estudio que se hizo de la Sociedad Argentina de Pediatría, que fue un estudio multicéntrico, en donde vemos la etiología de la enfermedad renal crónica en diferentes grupos de niños y también en diferentes países, y dentro de ellos está la Argentina, y vemos sobre todo que la incidencia del síndrome hemolítico urémico en nuestro medio justifica que se le considere una enfermedad endémica, porque como vemos incluso a nivel hospitalario, la enfermedad, el síndrome urémico hemolítico es una de las etiologías principales que nos lleva a la enfermedad renal. Así que bueno, aquí vemos que incluso comparando con los otros países, tenemos que la Argentina tiene un 14,4%, que sería el más alto a nivel de otros países que se hizo en este estudio. Bueno, ¿cuál sería el rol del pediatra en cuanto al manejo o la detección temprana si no estamos frente a una enfermedad renal crónica? Sobre todo debe estar dado o hacer hincapié en lo que es recabar los antecedentes personales, sobre todo ver el peso, la talla, si no hay un retraso a nivel de estos niveles como para hacernos pensar en algo que podría estar influyendo. También hay que investigar hábitos, si es que vemos que un niño que nos dice que tiene la mamá que hace mucho pis, la poliuria, ver si es que no tiene una historia familiar que sea de hipertensión o de
de enfermedades cardiovasculares. Además, hacemos el examen físico, hay que controlar el peso, la talla, la presión arterial, y bueno, si es que nosotros vemos algo de esto, por lo general somos los que solicitamos lo que son los estudios complementarios, tanto de laboratorio como de imagen, y sobre todo vamos a identificar las causas que si es que nos lleva, o sea, si nos lleva a nosotros a pensar que estamos frente a factores que puedan progresar o complicaciones que sean de la enfermedad renal crónica. Acá les puse un casito clínico que es de como para más o menos saber qué es como para un seguimiento en el consultorio. Es muy básico, es chiquitito, así que por ahí está medio textual lo que les voy a leer porque es del caso que les puse. Es Anita, que tiene 6 años. Ella presenta una alteración de laboratorio con una urea de 0,40, una CREA de 1 miligramo decilitro. Tiene una orina completa donde vemos ya una densidad de 1010 y una proteinuria con 2 cruces. Tenemos los datos antropométricos donde tiene un peso de 19,3 kilos que está en su percentilo 25 y su talla que tiene 114 centímetros y está en su percentilo 10 a 25. Ella tiene una presión arterial de 97,60 que le dan un percentilo 50, pero la mamá le dice a su pediatra que está muy preocupada, ya que el pediatra le dice que hay estos resultados como que no le dieron bien y con todo que le va a referir que sería importante que lo vea el servicio de nefrología infantil. Así que hace la interconsulta para el servicio de nefrología infantil. Entonces, al nefrólogo, la mamá aparte le manifiesta que ella fue una recién nacida pretérmino de 31 semanas con un peso de 1950 gramos, que fue un peso adecuado para la edad gestacional, nacida por cesárea, por un desprendimiento placentario y presentó un Apgar de 8,9. Además, sufrió un síndrome de distrés respiratorio por una enfermedad de membrana hialina, presentó una sepsis neonatal con requerimiento de ARM y inotrópicos por 15 días, recibió además múltiples esquemas antibióticos y complicaciones de una injuria renal aguda no oligúrica y también una hemorragia intraventricular con la necesidad de una colocación de válvula de derivación ventriculoperitoneal. Ella, luego del alta de UCI, le comentó al doctor que ella continuó con los controles pediátricos. Así que bueno, el nefrólogo, al ver toda esta situación de la niña y con todos los antecedentes que ella tenía y el laboratorio que le mandaron, él repitió este análisis de sangre para ver lo que es la función renal. También solicita una recolección de orina durante 24 horas y le solicita una ecografía de riñones y de las vías urinarias antes y después de la micción, sobre todo para ver cómo es el vaciamiento a nivel de la vejiga. Bueno, hay que tomar en cuenta en esta nena que tiene varios antecedentes de importancia, como son la prematuridad, los antecedentes de sepsis, ella ya tuvo una injuria renal aguda, estuvo expuesta a varios esquemas antibióticos, muchos de estos nefrotóxicos, y posibles, incluso, o sea, podríamos pensar que en una paciente que está en terapia intensiva neonatal, es posible que tuvo disturbios también hemodinámicos. Así que con todo esto, después la nena se hace todos los exámenes, regresa a la consulta nefrológica y donde ve el nefrólogo que tiene una urea de 0,60, la CREA viene en aumento, tiene 1,3 miligramos de decilitro, y en la ecografía renal donde se observan que los riñones están disminuidos de tamaño, con una ecogenicidad aumentada, donde ven ambos riñones, de acuerdo a los diámetros que están ahí, que los pueden ver, están ambos debajo del percentilo 3, y el valor de la proteinuria de 24 horas es de 26 miligramos kilo día, o que sería 0,5 gramos. Entonces,
El nefrólogo ante esto, o sea, o igual como nosotros como pediatras, es como que tomar en cuenta si tenemos una paciente con todos estos antecedentes, vemos una alteración de la función renal, es muy importante mandar al nefrólogo infantil como para que ya lo pueda seguir, porque esto ha hecho como que disminuya todo lo que es la morbilidad en este tipo de pacientes. Y saber que es importante que la enfermedad renal, por lo general en los primeros estadios, es silente, o sea, en las etapas iniciales va a ser asintomática y así que el daño lo podemos ver, ya sea porque si realizamos un examen de laboratorio, donde vamos a ver ahí recién la alteración de la función renal, pero no es que tengan en sí síntomas. Así que bueno, esto es muy importante saberlo también. Entonces, lo que hizo el nefrólogo fue medir lo que es la filtración glomerular de la niña. Entonces, para medir lo que es la depuración de creatinina es el volumen urinario por lo que es el peso, la creatinina urinaria para la creatinina plasmática. Y bueno, ahí nos da el valor, si lo pueden ver acá abajito, en donde está la depuración de creatinina. Y eso lo adecuamos para el 1,73 metro cuadrado. A ella le da la depuración de creatinina en 36 mililitros minutos para 1,73 metro cuadrado, que es de la superficie corporal. Entonces, con este valor, nosotros a la nena le clasificamos dentro de un estadio 3, que es acá el filtrado glomerular, que ella nos dio de 36 y estaría dentro de 30-59 que está acá, que es una disminución moderada del filtrado glomerular. Pero bueno, ya es un estadio 3, donde capaz que la nena no presentó ningún síntoma y el pediatra le pidió un laboratorio de control, le dio alterada la función renal y pues vemos que ella está en un estadio 3. Bueno, hay pacientes en los cuales no se les puede como que hacer recolectar la orina de 24 horas, así que para este tipo de pacientes usamos lo que son la fórmula de Schwartz, que es para calcular la depuración igual de la creatinina, y se utilizan acá las constantes, donde 0,55 lo multiplicamos igual por la talla y la dividimos para la creatinina. También tenemos la fórmula de Schwartz modificada por un método enzimático y que es igual, es una constante 0,41 por la talla para la creatinina plasmática y vemos que acá nos da el mismo valor con el que nos dio con los valores que tenía la nena. Bueno, esta manera por ahí es un poco más rápida, pero esto nos ayuda como que a ver si ya no había alguna alteración. Anita, con todo esto, vemos que Anita ya presenta un deterioro moderado y progresivo de la función renal. Nosotros, ante este estadio de enfermedad renal, podríamos valorar algunas situaciones, algunos antecedentes o factores de riesgo que estén influyendo en ella y poder dar ya un tratamiento conservador que se llama, que puede ser, sea desde un tratamiento dietético o farmacológico para disminuir lo que es la velocidad de progresión a la falla renal terminal. Además, una dieta bajo de contenido en sal, un aporte, hay que ver la cantidad de aporte proteico que requiere, o muchas veces tiene que ser, y también una medicación antiproteinómica, que lo hacemos con los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. Bueno, ante todo esto, lo importante, el objetivo en sí de nosotros tiene que ser el prevenir o retardar la progresión de daño renal interviniendo en los primeros estadios de la enfermedad. ¿Y cómo lo podemos hacer? Una, ver cuáles, como lo había dicho al inicio, ver cuáles son los antecedentes personales y familiares, ver análisis complementarios, también ver cuáles son estos factores de riesgo que la nena tiene, que ya los vamos a hablar más adelante, o el bloqueo también de mecanismos que lo pueden desencadenar,
mediante una corrección, ya sea de diferentes factores de riesgo, como les dije, y también un diagnóstico y tratamiento precoz, que son parte de lo que nosotros podríamos sobre todo poner énfasis que podríamos hacer. En cuanto a los pacientes con enfermedad renal crónica, deben ser evaluados para determinar la gravedad, determinar el grado de función renal, los factores de riesgo, las complicaciones que puede haber y el riesgo de la pérdida de la función renal. Y este tratamiento justo debe estar encaminado a los factores de riesgo, como dije, un tratamiento conservador, las estrategias encaminadas a enlentecer y detener lo que es la progresión de la enfermedad renal, a la prevención y el tratamiento de las complicaciones de la enfermedad renal crónica y a preparar tanto al paciente como a la familia para una terapia, sobre todo dándole información acerca de lo que es la terapia de reemplazo renal. Bueno, debe sospecharse de una enfermedad renal crónica frente a varias cosas que ya lo venimos diciendo en cuanto a manifestaciones, los que en sí pueden presentar algunos signos y síntomas, como es la incapacidad para mantener la homeostasis del medio interno, la poliuria, si presentan icturia, inuresis, una sed nocturna, polidipsia o tiene inapetencia. Si vemos que ya en las curvas hay una mala progresión pondoestatural, una detención de la curva de la velocidad de crecimiento, si vemos que estamos frente a una anemia que ya no responde a terapia, logramos ver que hay alguna hipertensión o nos manifiesta que tiene dolores a nivel dolores óseos, alteraciones de la marcha o deformidades. Vemos que hay un pobre rendimiento escolar, alteración de la atención, un retraso madurativo. Entonces son varios como que cuestiones en las cuales nosotros podemos empezar a pensar si no estamos ante algún tipo de paciente de este tipo. Entonces, las recomendaciones para la pesquisa es analizar la primera orina de la mañana, y, como lo pidió el nefrólogo, hacer una ecografía renal y de las vías urinarias, ya que la detección de alguna de estas alteraciones, como habíamos visto en el caso clínico, se derivó de una manera temprana al nefrólogo y esto ha hecho que disminuya la mortalidad. Bueno, también dentro de los estudios, como que vimos, está lo que es la densidad urinaria, que es menor a 1010, o la presencia de hematíes. También tenemos la leucocituria y la hemoglobinuria o proteinuria, ya que esto, si lo vemos en el examen de orina, ya nos podría llevar a pensar si es que no hay una afectación tanto a nivel glomerular o tubular. Según la clasificación del CADIGO de estadios de la enfermedad renal, no se pueden usar en niños menores de 2 años, por lo que en estos niños se diagnostica la enfermedad renal crónica cuando vemos que el filtrado glomerular está por debajo de los valores de referencia para la edad. También el valor de creatinina plasmática como que es poco preciso, así que bueno, nos guiamos más en estos valores de referencia o desviaciones de estándar. En cuanto a los factores de riesgo, que es en lo que nosotros podríamos influir, es lo que son factores de riesgo, que hay unos que pueden ser modificables y otros no modificables. Aquí en este cuadrito vemos que hay tanto factores modificables y no modificables. Acá les clasifiqué dentro de los que nosotros podríamos intervenir es la hipertensión arterial, la proteinuria, la anemia, el uso inadecuado de fármacos, uso inadecuado quiere decir más que todo fármacos que sean nefrotóxicos, sustancias de contraste, dislipidemias, hiperuricemias, infecciones y obstrucción de las vías urinarias. ¿Cómo actúan estos factores de riesgo? Tenemos, o si ya nosotros vemos
que a mayor, si tenemos un paciente con proteinuria, vemos que a mayor proteinuria, más rápido va a progresar hacia una enfermedad renal crónica. Así que el tratamiento en estos pacientes tiene que ser dinámico, pero vamos a ver que cada paciente va a tener una respuesta. En cuanto a la hipertensión arterial, sobre todo tenemos que lograr una máxima renoprotección, y esto es tratando de obtener una presión arterial sistólica y diastólica que sea menor o igual al percentilo 50. Hay en artículos que dice que se debe lograr una presión arterial, o sea, lograr la tensión menor que el paciente pueda tolerar, pero sin embargo evitar que el paciente se hipotense. Por eso es que son como que controles frecuentes de la presión arterial. En cuanto a la anemia, también hay que poner énfasis a nivel del tratamiento, de corregir la anemia, ya que esta aumenta la progresión y por lo que favorece la hipoxia. En cuanto a la infección y obstrucción de las vías urinarias, vemos que estos van a llevar al daño irreversible del parénquima renal, y lo que es a las dislipidemias y hiperuricemias van a provocar el daño del endotelio vascular, contribuyendo de esta manera a la glomerulosclerosis. Bueno, con respecto a las complicaciones, ahora lo que hablamos fue de algunos factores de riesgo, hay otros que ya los complementamos posteriormente, pero dentro de las complicaciones vamos a tener lo que son alteraciones hidroelectrolíticas, la anemia, los trastornos nutricionales, una enfermedad ósea mineral, alteraciones endocrinológicas y enfermedad cardiovascular. En cuanto a las alteraciones hidroelectrolíticas, es importante tomar en cuenta, si pedimos en algún momento un medio interno, ver cómo está el sodio, ver cómo está el potasio, ver si no está en una acidosis, porque son pacientes como que manejan mucho todo lo que es este tipo de electrolitos. Así que si vemos que más que todo en esta diapositiva, les voy a hablar acerca de lo que es el sodio. Tenemos que el balance de sodio se va a mantener sobre todo a expensas de la disminución de su reabsorción, tanto a nivel del túbulo proximal como en el túbulo distal. Tenemos que hay patologías como es la pielonefritis o la nefropatía obstructiva, donde son pacientes que van a presentar poliuria. Entonces, como tienen poliuria, también van a tener pérdidas elevadas de sodio urinario, y en este caso, por lo general, los niños chiquititos van a requerir suplementar incluso con cloruro de sodio. Pero bueno, este manejo es muy dinámico, no es que todos, por eso es como que bueno irlo valorando de acuerdo a la patología que tiene y de acuerdo a los laboratorios que tengamos. Tenemos también las enfermedades glomerulares, en cambio aquí las enfermedades glomerulares o con una o con oliguria asociada, en cambio aquí es lo contrario, van a requerir que se limite lo que es el sodio y los líquidos para minimizar en cambio el riesgo de lo que es desarrollar el edema, la hipertensión o ambos. En cuanto al potasio, tenemos que el 90% del potasio ingerido se va a excretar por los riñones. Así que el balance de potasio se va a conservar incluso hasta muy avanzada la caída del filtrado glomerular por un aumento de su secreción en el túbulo distal y en el colon, que va a ser hasta 10 veces más. Esto va a ser en respuesta al estímulo constante de aldosterona. En cuanto al aporte de potasio de la dieta, no se debe restringir hasta etapas finales cuando el paciente requiere, que sería hasta que el paciente requiera terapia de reemplazo de su función renal, ya que todo niño, en el caso de que los niños sean poliúricos, pueden presentar una depresión crónica de potasio, por lo que requerirá incluso una suplementación. Bueno, esto vamos viendo, porque vieron que hay los oligúricos y los poliúricos, unos que necesitan y otros no, pero bueno, en este caso sí el potasio. Bueno, en cuanto a la acidosis metabólica, esta se provoca por una vasoconstricción intrarrenal crónica y el estímulo de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a perpetuar lo que es la hipoxia. Es frecuente y de aparición precoz, especialmente en niños menores de 2 años,
que presenta una formación endógena diaria de 2 a 3 mil equivalentes kilos de iones de hidrógeno en situaciones metabólicas basales. Entonces, sobre todo, se ve en lo que o se puede presentar a partir del estadio 2 o en las uropatías, que es sobre todo frecuente encontrar estas alteraciones hidroelectrolíticas. En lo que sigue es que se aconseja mantener el bicarbonato en valores plasmáticos de entre 22 y 23. Mantener un estado adecuado de hidratación con niveles séricos tanto de sodio como de potasio dentro de valores normales. Bueno, dentro de otras complicaciones, esto en cuanto a las alteraciones hidroelectrolíticas. En cuanto a las enfermedades cardiovasculares, tenemos que estas se van a desarrollar tempranamente en una enfermedad renal crónica leve y que incluso puede progresar con la caída del filtrado glomerular. Dentro de estas tenemos lo que es la hipertensión arterial, la hipertrofia de ventrículo izquierdo y también la enfermedad vascular. Sabemos que la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo que puede ser modificable en los niños que tienen enfermedad renal crónica, porque por lo general la gran mayoría de niños con enfermedad renal crónica van a tener hipertensión arterial, pero saber que nosotros podemos modificarlo. Además, es un factor de riesgo no solo de hipertrofia del ventrículo izquierdo, sino también de un aumento de grosor de la íntima media de la carótida. Hay evidencias o varios estudios incluso que hacen de estudios, tratamientos y recomendaciones de hipertensión, de la tensión arterial. Así que el estricto control de la tensión arterial se va a modificar en sí y si nosotros lo detectamos y influimos en este tipo de factores, podemos modificar lo que es la progresión y también se puede revertir los cambios estructurales cardíacos. Aquí tenemos, dentro de estos son guías, son diferentes guías y recomendaciones en cuanto al tratamiento de la tensión arterial en niños con enfermedad renal crónica. En el primero que vemos, donde dice método, vemos que todas las guías lo que recomendaron es que sea por el método auscultatorio, o sea, que le tomamos con el manguito de TA habitual, pero también lo que es la ESH, que es igual una guía que nos recomienda hacer es mapa por 24 horas, que ese sería uno de los que más recomiendo. Y dentro de la meta de estas guías es mantener, en cuanto al primero, que es la de la cuarta Task Force, lo que indica es mantener un percentilo menor o igual a 90. Tenemos que la Kadoki lo que recomienda es mantener la presión en un percentilo igual, menor o igual a 90, y lo que recomienda la guía que está al lado es mantener un percentilo menor a 75 o menor a 50 con proteinuria. Y si es que el paciente presenta proteinuria, tratar de mantener un percentilo incluso más bajo la TA. Y la K, digo, es mantener la meta de mantener la TA es en un percentilo menor o igual a 50. Tenemos que todos se basan en cuanto a la medicación, a los IECA y en los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2. Más adelante les explico un poquito más igual de esto. Bueno, acá se hizo un ensayo europeo que es de esta sociedad Escape, que sobre todo lo que hicieron fue enfatizarse en lo que son los factores de riesgo, dar un tratamiento conservador. Este fue un estudio multicéntrico pediátrico de 5 años de seguimiento que demuestra que los niños que reciben IECAS y se intensifica el control de la tensión arterial por un monitoreo ambulatorio de la presión y que es el mapa, y se mantiene un percentilo menor a 50, se ha visto que hay un retraso en lo que es la progresión de la enfermedad renal crónica, en comparación con las otras guías que vimos que
mantenían como que los percentilos mayor de 50, entonces se vio que hay disminución de la progresión de la enfermedad si mantenemos un percentilo menor a 50. Bueno, en cuanto, además, ellos aconsejan, bueno, aquí vimos, ya les había dicho anteriormente esto de mantener, disminuir los niveles de TA menor a 75 en niños sin proteinuria y y menor a 50 en niños proteinúricos y que se debe hacer un monitoreo ambulatorio pediátrico de la presión, monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Esto va a disminuir la progresión de la enfermedad en un 35%. Con todo esto, ellos además demostraron que la hipertensión está subtratada y que el uso de IECAS y de los inhibidores y de los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2 es el más efectivo tratamiento. Así que tenemos que la hipertensión arterial es más frecuente en patologías glomerulares que no glomerulares. Hay otro estudio que habla, el estudio del CKID, que donde hubieron 366 participantes, donde se mostró que el 18% tenía una hipertensión basada en lo que es el control de consultorio y mapa. Pero se dieron cuenta que en los consultorios que el 38% había una hipertensión oculta. Esto quiere decir que hay por mapa, por lo general, van al consultorio, tenían una TA normal, pero en el momento que mandan a hacer el mapa, ven que hay pacientes que tienen hipertensión arterial. Es por eso es que se recomienda tanto toma de presión como en el consultorio y mapa también. No se puede hacer solo la del consultorio, sobre todo en este tipo de pacientes con enfermedad renal crónica. Bueno, y vieron además que el 29% de estos pacientes no recibía medicación y el 71% estaba medicado de forma subóptima. Con esto concluyeron que el control de la TA en consultorio no informa la verdadera prevalencia en pacientes con enfermedad renal crónica, por lo que recomiendan efectuar el mapa y también ecocardiograma como parte del cuidado de los niños con enfermedad renal crónica. Tenemos también la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que está dentro de estas enfermedades cardiovasculares. Este es un marcador precoz de miocardiopatías. Se define como un aumento de la masa ventricular por ecocardio. Y existen dos patrones, que va a ser la hipertrofia del ventrículo izquierdo concéntrica, que va a ser secundaria a hipertensión, rigidez de los vasos y hiperparatiroidismo, y tenemos que va a ser la excéntrica, que en cambio esta va a ser secundaria a situaciones de aumento del volumen en minuto, como es la anemia y la hipervolemia. En cuanto a la enfermedad vascular, tenemos que la lesión vascular de la enfermedad renal crónica afecta sobre todo lo que es la túnica media. Esto lo que va a provocar es una rigidez a nivel de los vasos que va a estar causada por depósitos de calcio. Entonces, nosotros al valorar o al hacer un estudio, se solicita un ecocardiograma, sobre todo tenemos que ver si no hay calcificaciones a nivel de las válvulas, de los músculos papilares, y bueno, también se puede recomendar un TAC en este tipo de pacientes que tengan este tipo de patología. Entonces, el paciente con enfermedad renal crónica requiere la valoración tanto de un cardiólogo, también el monitoreo de la tensión arterial, como habíamos dicho, tanto de consultorio como el mapa, y también el control del metabolismo mineral óseo, que tiene que ser estricto. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de la proteinuria. Así que tenemos que la proteinuria es uno de los marcadores de enfermedad renal y por sí es un factor de progresión de la misma, así que la prevalencia de la progresión según la Kadoki manifiesta que este tipo, la proteinuria, si es que tenemos la proteinuria, es una prevalencia de progresión, así que cuando mayor es la pérdida de proteínas, mayor es la progresión. Y acá lo que recomienda es el uso de los IECA y de los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2. Así que estos lo que van a hacer es retrasar la progresión de la enfermedad. En cuanto a la anemia,
Si nosotros influimos en este tipo de patología con la corrección, tenemos que vamos a ver una mejoría en lo que es el apetito, va a haber un menor consumo de oxígeno, van a haber mejores resultados en lo que es las pruebas de inteligencia, una mejor calidad de vida y también una reducción significativa de la hipertrofia de ventrículo izquierdo. Así que se recomienda tratar la anemia en forma intensiva y temprana y hay que mantener valores de hemoglobina normales para la edad, corregir el déficit de hierro. Vamos a evaluar todo lo que es los factores nutricionales, tantos de depósito de hierro como de ácido fólico, vitamina B12 e incluso habla acerca de que es recomendable en este caso las terapias con eritropoyetina, ya que esto va a hacer que disminuya tanto la transfusión de glóbulos rojos y sus consecuencias. Eh, y bueno, y administrar de forma precoz, si detectamos que en cuanto a tiene ácido fólico y vitamina B12 bajos, bueno, hay que administrarlos precozmente, ácido fólico, vitamina B6 y B12. En cuanto a los trastornos nutricionales, tenemos que la anorexia es uno de los síntomas frecuentes y tempranos en este tipo de pacientes. Por lo tanto, está relacionada a factores inflamatorios que incluyen el aumento de los péptidos anorexígenos. Así que y tenemos que la desnutrición va a ser calórico-proteica y va a ser multifactorial. Así que esta se va a asociar con una mayor morbilidad cardiovascular y un mayor riesgo de infección y escasa respuesta a inmunizaciones. Así que la intervención a nivel de este factor es la alimentación asistida que sea precoz y a una participación activa del especialista de nutrición. Así que en este caso tendríamos que conectarlo al paciente que tiene enfermedad renal crónica con el nutricionista. En cuanto a las dislipidemias, tenemos que este es un factor de riesgo para la progresión de enfermedad renal crónica y también al aumento de la morbimortalidad cardiovascular de la enfermedad. Tenemos que se correlaciona con el deterioro progresivo del filtrado glomerular y el grado de proteinuria. El síndrome metabólico lo que va a hacer es empeorar el pronóstico de la enfermedad renal crónica, por eso es que hay que, como que nosotros como pediatras podemos influir incluso en este tipo de factor y se debe monitorizar los niveles de colesterol, triglicéridos, HDL, LDL anualmente durante el periodo predialítico y cada 6 meses en pacientes en diálisis. El tratamiento sobre todo son medidas no farmacológicas como son la dieta, la actividad física y los fármacos, en cambio, están indicados lo que es las estatinas y el ezetimibe también. En cuanto a la enfermedad óseo-mineral, tenemos que hay alteraciones, son alteración sistémica del metabolismo óseo-mineral, sobre todo que acompaña lo que es el deterioro progresivo del filtrado glomerular. Esto va a afectar lo que es el crecimiento y se asocia a deformidades óseas graves y calcificaciones vasculares, como habíamos visto anterior en la enfermedad vascular. Las anormalidades detectadas van a incluir 3 niveles, como es la alteración de la calcemia, fosfatemia, los niveles de paratormona, vitamina D, el factor de crecimiento fibroblástico 23. Vamos a ver alteraciones de la tasa de recambio óseo, el volumen y la mineralización ósea, como la osteodistrofia renal y las calcificaciones. Acá tenemos un cuadrito donde vemos que la alteración tanto de la calcemia, fosfatemia, los niveles de la paratormona y vitamina D y el factor de crecimiento fibroblástico 23. Tenemos que en los estadios tempranos de la enfermedad renal crónica, en los estadios 2-3, vamos a ver que va a haber aún valores normales de lo que es el calcio y fósforo. Pero estos en estadios tempranos vamos a ver que van a progresar a aumentar lo que son los niveles del factor de crecimiento fibroblástico 23. Esto se va a dar sobre todo por los osteoblastos y osteocitos, y lo que va a hacer esto es va a haber fosfaturia y disminución de la síntesis de la 1,25 hidroxivitamina D.
por medio de la inhibición de la enzima alfa-1 hidroxilasa renal. Así que esto va a contribuir a lo que son las descalcificaciones. Bueno, alteraciones del recambio óseo, vamos a ver que hay tanto lesiones de recambio que son de lesiones de alto recambio y otras que son de bajo recambio. En cuanto a las lesiones de alto recambio, sobre todo lo que va a ver van a estar asociadas a lo que es el hiperparatiroidismo, van a aumentar el número de osteoblastos y osteoclastos con una alta resorción ósea, va a haber un aumento de lo que es la fibrosis peritrabicular, que puede acompañarse a una fibrosis de la médula ósea y anemia, en tanto que las lesiones de bajo recambio, sobre todo se va a provocar en estas lo que es el retraso de crecimiento. Vamos a ver que hay un mayor riesgo de que haya fractura y también calcificación. En cuanto al uso de fármacos nefrotóxicos y medios de contraste, tenemos que, sobre todo el túbulo proximal, es sensible a lo que es la acción de fármacos, ya que sus células especializadas van a poseer una alta actividad metabólica, por lo que los fármacos a nivel de uso pediátrico tienen que sí ser administrados con precaución, ya que estos pueden producir daño renal. Además, debe evitarse la administración de agentes de alta osmolaridad y también se debe valorar la función renal si está en un tratamiento, en un paciente hospitalizado con este tipo de patología y todo, hay que estarlo monitorizando cada 48 a 96 horas, sobre todo si es que después de que se haya realizado también o algún procedimiento que haya requerido material de contraste o algo. En cuanto a las infecciones, esta es una causa de morbilidad y mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica. Esta podría relacionarse tanto a la alteración de la inmunidad, se asocia también a un incremento de la proteinuria, es un factor de progresión de la enfermedad renal crónica, y tenemos que en estos pacientes hay que estar pendientes de todo lo que es su esquema de vacunación, ya que con esto podríamos contribuir a una medida de prevención eficaz. En cuanto a las alteraciones endocrinológicas, tenemos a nivel de la tiroides, a nivel de la resistencia periférica a la insulina y también de hormonas sexuales. En cuanto a la tiroides, podemos ver en este tipo de pacientes un hipotiroidismo en el 10% en un estadio 2 de la enfermedad renal y un 23% en un estadio 5. Se debe a una menor conversión periférica de lo que es la T4 a T3 y va a estar causada por el estado inflamatorio y de desnutrición y por el mayor acumulación de yodo inorgánico. En cuanto a las hormonas sexuales, sobre todo estas va a hacer que haya lo que es el retraso en la aparición de caracteres sexuales secundarios, y todos estos van a estar involucrados en lo que es el daño cardiovascular de la enfermedad renal crónica. En cuanto al retraso del crecimiento, tenemos que aproximadamente el 50% de niños, como habíamos dicho inicialmente, va a haber alguna detección de lo que es vamos a ver la curva de crecimiento, vamos a ver que son pacientes armónicos con una disminución del peso y la talla para la edad. Son múltiples factores que pueden influir en esto, como es la acidosis metabólica, la anemia, la enfermedad óseo-mineral, las alteraciones del eje de gonadotrofinas y también el uso prolongado de corticoides. En la enfermedad renal crónica existe un estado de resistencia a la hormona de crecimiento y a una falta de acción de su efector. Pacientes con malformaciones congénitas y uropatías tienen una mayor alteración del crecimiento y hay la posibilidad incluso o el tratamiento donde se puede indicar hormona de crecimiento durante todas las etapas, incluso del fallo renal que puede incluso recibir el paciente. En los 2 primeros años de vida, una supervivencia temprana de las alteraciones del medio interno, va a haber una alteración asistida con un aporte nutricional adecuado y que esto disminuye lo que son las alteraciones. En cuanto a los factores de riesgo, todos estos son
factores de riesgo, los que les hablé, factores de riesgo modificables en los cuales el pediatra o el nefrólogo podemos influir y tomar medidas para evitar o por lo menos retrasar lo que es la progresión hacia la enfermedad de la enfermedad renal crónica. Pero ahora también tenemos que saber que hay factores de riesgo que no son modificables y dentro de estos está el bajo peso al nacer y la prematuridad, el curso de la enfermedad renal, tenemos antecedentes de injuria renal aguda y una masa renal disminuida. Que bueno, esto ya lo viene trayendo desde el nacimiento. Y el tratamiento, sobre todo dentro de los principales objetivos, y ya lo he venido diciendo durante casi toda la charla, que es el retraso de su progresión y prevenir la enfermedad cardiovascular, que es una de las principales causas de morbimortalidad en esta población. También la prevención del retraso del crecimiento y la terapia con hormona de crecimiento, pues es una herramienta útil que debe ser tenida en cuenta durante todas las etapas del fallo renal. Se puede además disminuir o retrasar lo que es la progresión de la enfermedad, dando un tratamiento conservador y también tratamientos a nivel de la dieta, lo que es una dieta controlada en proteínas, dieta hiposódica y mediante la inhibición de la angiotensina 2. Había una parte donde les había hablado acerca de abordar la reorganización y la adaptación también del sistema familiar al proceso de enfermedad crónica y de tratamiento. Esto sobre todo incorpora al menos 3 dominios, que es el de funcionamiento físico, el psicológico y social. Estos pueden verse afectados tanto por la enfermedad o por las características, ya sean por el tratamiento o por la propia enfermedad. Así que hay que atender al niño no solamente ya sea en ejecutar una maniobra que requiera la capacidad técnica, sino también de tomar en cuenta que hace en el organismo del paciente, ya sea el tipo de tratamiento, todo, o sea, va a haber consecuencias tanto al tratamiento. Por eso es bueno explicarle a la familia, sostener a la familia y sobre todo explicar de qué se trata, tanto la enfermedad como el seguimiento y el tratamiento que va a recibir. Garantizar la integridad de la atención en salud, apuntar a tratar y valorar no solo el cuerpo, sino también el mundo subjetivo del paciente. Nuestra reflexión también debería ser que habiendo garantizado en nuestro país el acceso al tratamiento dialítico a quienes lo requieren, el desafío es incorporar y desarrollar protocolos para mejorar la calidad de vida del paciente. Y bueno, sobre todo esto lo podemos hacer bajo el apoyo de apoyo social o también psicología, que también sería otro servicio en el cual podría influir en este tipo. Pero bueno, nosotros también estamos como encaminados a explicarles un poco acerca de todo esto. Bueno, también hay que ayudar a la madre porque por lo general a veces empieza la madre a tener sentimientos de culpa, hay que sostener a nivel de eso, explicar la patología, no necesariamente es porque, o sea, no es culpa de nadie, ya hay patologías que uno las puede tener o por alguna etiología en particular, pero bueno, sostener a este nivel, asistir a sobrellevar la crisis de muerte en los padres, hacer participar de las decisiones, ayudar a conocer al hijo real, ya sea diferente al ideal o fantasiado, por ahí empiezan, o sea, sobre todo en esto hay que darle una ayuda psicológica. Y también lo que sí es pedir la participación incluso o convocar a la participación de familiares externos. Bueno, algo que ahí hablábamos con Carito, como que estaba bueno hablar un poco acerca de la vuelta a clases en este tipo de pacientes, que no hace mucho salió enunciados, un artículo acerca de las diferentes enfermedades crónicas y cuáles serían las contraindicaciones absolutas para la ida a clases y cuáles serían contraindicaciones.
En cuanto a la consideración justamente de lo que es la enfermedad renal crónica, tenemos que no están sin contraindicaciones para la presencialidad, tenemos que se aconseja la presenciabilidad cumpliendo con los protocolos vigentes adicionales a la utilización del barbijo N95, así que los niños y adolescentes con infección renal crónica sin requerimiento de diálisis ni tratamiento inmunosupresor. O sea, ellos no tendrían contraindicación para ir a la escuela. También pacientes de enfermedades renales con tratamiento inmunosupresor de mantenimiento en situación estable, ya sea en un trasplante renal estabilizado y también en glomerulopatías o lupus o otras vasculitis o síndrome nefrótico. Pero bueno, que estén con un tratamiento inmunosupresor y que estén de mantenimiento. Esto no están contraindicados para ir a la escuela. En cambio, con contraindicaciones absolutas tenemos los niños y adolescentes que han tenido un trasplante renal, que han recibido en los últimos 3 meses y hasta 6 semanas después de recibir altas dosis de medicamentos inmunosupresores, como son corticoides, también medicación como el rituximab, ciclofosfamida endovenosa y otros inmunosupresores a altas dosis. Así que ellos, en cambio, son los que sí estarían contraindicados. Así que no podrían ir a la escuela. También habla de niños y niñas adolescentes en espera de trasplante renal. Estos pacientes también están contraindicados de ir a la escuela, ya que sobre todo el trasplante renal de donante vivo programado lo que hace es recomendar el aislamiento durante los 14 días previos al trasplante, tanto el donante como el receptor. También el trasplante renal de donante fallecido, ya que hay que seguir las recomendaciones hechas para su patología de base, excepto que el equipo médico considere alguna otra situación en especial. Es lo que dicen estas recomendaciones. Así que, nada, eso. Ahí les dejo la bibliografía y nada más. Estaba un poquito así larga la clase, pero bueno. Gracias a todos. Bueno, Moni, súper completa la clase, muy actualizada con esto del COVID. Lo que dijiste esto último son las recomendaciones de la Sociedad Española de Pediatría. Así que buenísimo. Y a riesgo de sonar repetitiva, me gustaría que cosas muy importantes que dijiste durante la presentación, que muy bien las dijiste, me gustaría enfatizarlas como a modo de resumen final, como para que queden bien claras, digamos. Bueno, entonces, la enfermedad renal crónica es una enfermedad silente, ¿sí? En los estadios, recién los estadios más avanzados son en donde vamos a encontrar síntomas. Toda la primera etapa inicial, que es asintomática, como dijiste, el daño es solo por alteraciones bioquímicas o estudios complementarios. Entonces, en ese sentido, la importancia del pediatra general de ver todo lo que dijiste vos. Tener en cuenta todos los factores de riesgo, tanto personales como familiares, ejemplificados en el caso clínico de Anita, que tenía todos los factores de riesgo sabidos y por haber. Así que tener muy en cuenta esos factores de riesgo, personales, familiares, lo que dijiste de el control de esos factores de riesgo, la importancia que tiene en evitar o disminuir la progresión, o sea, eso tiene un impacto. La derivación oportuna con el nefrólogo infantil, que disminuye la morbilidad y la mortalidad. Lo que decías vos de lo que ve el pediatra de cabecera, además de la anamnesis, en el examen y la poliuria, enuresis, todas esas cosas que nos pueden hacer pensar, o esa anemia crónica, esa palidez, que nos pueden hacer pensar en esto y pesquisarlo. Después, ¿qué otra cosa? Los objetivos del tratamiento, que lo dijiste perfecto. Todo lo que tiene que ver con la parte cardiovascular, que ahí te sumo un dato nada más. La mortalidad de causa cardiovascular en la población pediátrica es un porcentaje muy chiquito, es un 3%. Y en la parte de los pacientes que están en tratamiento dialítico, representa más del 30%. O sea, es súper importante eso.
y todos aquellos que fueron adultos jóvenes que presentaron en su niñez enfermedad renal crónica en la niñez, pueden sufrir estos episodios cardiovasculares de manera muy precoz, a los 30, 40 años, ya sea con arritmias, con ACV, con infarto, ¿sí? Y hasta el 90% ya tiene calcificaciones cardíacas. Así que la importancia también de toda la parte cardiovascular, de derivarlo oportunamente, lo que dijiste con el mapa de la hipertensión oculta. Y te quería hacer una acotación. Nada, que por ahí hay una parte que nunca tenemos muy en cuenta, estos que son pacientes enfermos crónicos, están muy ligados, digamos, al pediatra, y me parece que hay una pata que nos falta, que es esa transición ordenada hacia el médico de adulto, el nefrólogo de adultos, ¿no? Que esa parte por ahí nunca es una transición, digamos, muy ordenada. Eso como para tenerlo en mente. Y otra cosa, hay algunas publicaciones de la SAP que, digamos, alertan sobre la poca escolaridad que tienen estos pacientes enfermos renales crónicos, por su patología de base, por las intercurrencias, por las internaciones repetidas que tienen. Así que eso también es una cosa, un desafío y una cosa a mejorar. Y lo último que quiero decir, con respecto a las vacunas que tienen indicación de la vacuna de la gripe, del neumococo, del meningo, de varicela, que esas sí son cosas que nosotros pediatras de cabecera podemos ver. Pero súper completa la clase, me encantó y muy actualizada. Vamos a ver en el chat si hay alguna pregunta, Moni. Bueno. Bueno, todos te agradecen por la clase, muy linda, muy completa, excelente. Gracias. Bueno, Moni. Bueno, gracias a todos. Gracias, Carito, que fue alguien que me guió mucho en la exposición. Así que bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por su tiempo. Damos por finalizada entonces la clase.